Hoy en esta parte número 188 de Preparando Gobierno Mundial volvemos con Laudato Si. Sí, volvemos con Laudato Si. Pero no creáis que va de la primera encíclica, va de mucho más. Preparaos, porque todo se está cociendo y cada vez más deprisa. Empezamos con 2 artículos y estad atentos porque después vendrá una solución a lo que está planteando precisamente no solo uno de estos artículos, sino los 2, pero una solución que parece ser que no va precisamente en la sintonía del segundo artículo. Mirad, empezamos por este. Fuente de la ONU revela que Biden declarará emergencia climática y racionará carne, gas y electricidad. Esta noticia aparecía este 16 de agosto de 2023. Si otorgas los poderes de emergencia del presidente para declarar una emergencia climática, es como COVID. Joe Biden está a punto de firmar una orden ejecutiva que declarará una emergencia climática, otorgando al Ejecutivo amplios poderes nuevos para hacer cumplir las raciones, los cierres y otras medidas tiránicas para salvar el planeta del calentamiento global, según un miembro de las Naciones Unidas, la ONU, que ha estado trabajando con el presidente demócrata. Según el Instituto Hirtland, quien reveló que Biden ha estado trabajando con la ONU para preparar la emergencia climática, la orden ejecutiva verá racionamiento de gas, restricciones en el uso de electricidad y límites en los viajes aéreos. La EO también impondrá límites al consumo de carne y productos lácteos para cumplir con los objetivos net zero de la Agenda Verde Globalista. El Instituto Hirtland dice que los expertos han revelado que la administración Biden ha estado trabajando con la ONU para prepararse para las restricciones autoritarias. En medio de los preparativos entre bastidores, el sitio web de la ONU acaba de actualizarse con una nueva página de emergencia climática. La ciencia es clara, afirma el sitio web de la ONU. El mundo se encuentra en un estado de emergencia climática y debemos cambiar a la marcha de emergencia. La quema de combustibles fósiles por parte de la humanidad ha emitido suficientes gases de efecto invernadero, conocidos como GEI o GEI, como para alterar significativamente la composición de la atmósfera y la temperatura mundial promedio ha aumentado entre 1,1 y 1,2 grados. Y por cada grado de aumento de las temperaturas, el costo de la adaptación aumentará exponencialmente. Las emisiones de GEI deben alcanzar su punto máximo ahora, pero la brecha entre la ambición y la acción está creciendo. Tenemos las soluciones que necesitamos y muchas reducirán las emisiones, contribuirán a la adaptación climática, crearán puestos de trabajo, restaurarán el entorno natural y fomentarán las buenas inversiones. La noticia llega cuando los medios corporativos han aumentado los informes sobre las recientes olas de calor al vincular el clima cálido con el cambio climático. Como se informó la semana pasada en una entrevista con Weather Channel, Biden dejó escapar que el gobierno federal está preparando a las Fuerzas Armadas para lidiar con el clima. Luego el presidente afirmó falsamente que había declarado una emergencia climática mientras casualmente quitaba un insecto del pecho de la reportera, como podéis ver en la imagen de abajo. Informe de Sly News. Cuando Biden afirmó la semana pasada que ya declaró una emergencia climática, no era cierto, o al menos el plan no era de conocimiento público. Sin embargo, muchos creen que las nuevas cifras de temperatura que la NOAA emite el 15 de agosto tal vez sean toda la justificación que necesita Biden. El derretimiento en la Antártida y el supuesto aumento subsiguiente del nivel del mar será otro, y los incendios forestales de Maui serán citados como otro más, según el Hirtland Institute. Bien podría estar planeando declarar una emergencia climática poco después de que se publiquen los datos de la NOAA, posiblemente tan pronto como esta semana sugiere la organización. El presidente también se ha visto presionado cada vez más por los demócratas y sus aliados en los medios corporativos para hacer tal declaración.
La representante demócrata radical Cori Bush, de MO, recurrió a las redes sociales el viernes para culpar engañosamente de los incendios forestales en Hawái a una supuesta crisis climática. En una publicación alarmista en Twitter, Bush usó tácticas de alarmismo para promover su agenda verde socialista al afirmar que la llamada crisis climática está aquí y está matando gente. Me rompe el corazón escuchar sobre la devastación en Maui, tuiteó Bush mientras compartía una publicación de NBC News sobre los incendios. La crisis climática está aquí y está matando gente, afirmó falsamente. Es hora de que @POTUS declare una emergencia climática, agregó Bush. Otros legisladores demócratas también impulsaron el alarmismo climático al comentar sobre los incendios. Desgarradores incendios en Hawái. El senador Jeff Merkley, de OR, publicó: los científicos tienen claro que el caos climático que causa estragos en los ecosistemas en todas partes es la nueva norma, alegó falsamente. Necesitamos tomar medidas de inmediato, de lo contrario empeorará aún más. Mis oraciones están con todos los afectados por los devastadores incendios forestales en Maui, tuiteó la representante Barbara Lee, de CEA. CA12 y el resto del país están listos para ayudar en la recuperación. El clima está en crisis y no es tema de debate. Debemos declarar una emergencia climática y actuar antes de que se pierdan más vidas. El Comité Nacional Demócrata compartió un vídeo que presentaba una pantalla dividida que mostraba incendios en un lado y figuras republicanas en el otro lado haciendo comentarios que van en contra de la ideología alarmista climática. El clip incluía al presidente Donald Trump cuestionando las afirmaciones de calentamiento global y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, diciendo que se opone a politizar el clima. Otro desastre horrible que empeoró catastróficamente debido al cambio climático, decía el texto de la publicación de los demócratas. Y los republicanos siguen negando la crisis climática. Y aquí tenéis ese vídeo donde aparece esta separación de pantallas, como aquí expresaban. Docenas más de demócratas y grupos ambientalistas también han estado impulsando agresivamente la idea. Unos 60 demócratas del Congreso respaldaron recientemente una legislación conocida como la Ley de Emergencia Climática de 2021. El proyecto de ley, patrocinado por el representante demócrata Earl Blumenauer, de OR, requeriría que el administrador de Biden hiciera una declaración de emergencia relacionada con el clima. Varios medios de comunicación corporativos, incluido Los Angeles Times, han presentado propuestas como la implementación deliberada de apagones para ayudar a resolver el cambio climático. Un artículo publicado la semana pasada por el periódico británico de izquierda The Guardian pide al administrador de Biden que declare una emergencia climática y afirma que debe hacerlo ahora. El Hirtland Institute tampoco es el único grupo que advierte sobre una inminente declaración de emergencia climática. Varios expertos de la industria energética advirtieron a principios de este mes que la administración de Biden se está preparando para declarar una emergencia climática con restricciones de las libertades públicas similares a las de la pandemia de COVID. Los grupos de la industria energética temen que la Casa Blanca de Biden esté planeando declarar una emergencia similar a una pandemia que le otorgará al presidente nuevos poderes amplios. Se están inclinando en esa dirección, dijo a Just the News el presidente de la Asociación de Petróleo y Gas de Estados Unidos, Tim Stewart. Si otorgas los poderes de emergencia del presidente para declarar una emergencia climática, es como COVID. Una declaración de emergencia climática podría dar a Biden y a los demócratas una autoridad amplia y sin control para cerrar todo, desde las comunicaciones hasta la infraestructura, advierte Stewart. Literalmente pueden hacer exactamente lo que hicieron en COVID, dijo Stewart. Si no está de acuerdo con la emergencia climática, el discurso puede cerrarse. Realmente debemos prestar atención a eso porque ese poder podría extenderse indefinidamente hasta que termine la emergencia climática. ¿Quién sabe cuánto duraría eso? Las advertencias se producen después de que surgiera un vídeo de la hija del fundador del Foro Económico Mundial, WEF, por sus siglas en inglés, Klaus Schwab, que se regodeaba de que se avecinaban bloqueos climáticos. Nicole Schwab dijo durante un panel de discusión del WEF que las restricciones tiránicas durante la pandemia de COVID
sirvieron como precursores de los próximos bloqueos climáticos. Según Nicole Schwab, COVID fue una tremenda oportunidad para probar cómo el público cumpliría con las medidas autoritarias que podrían usarse para marcar el comienzo de la agenda del gran reinicio o gran reseteo del Foro Económico Mundial. La promoción del WEF, de la narrativa de la crisis climática, busca crear un cambio que no sea incremental para colocar a la naturaleza en el centro de la economía, según la joven Schwab. Bien, ya veis que el artículo va encarado a que no es muy partidario precisamente de que haya esto, lo que ahora dicen que Biden puede implementar. Pero fijaos a todos los personajes que llega a citar, aparte de Joe Biden aprovechando ese momento para quitar un bichito del pecho de la reportera, en fin, ya sabéis cómo funciona este señor. El caso es que fijaos cómo hay una tremenda dirección en que hay no ya cambio climático solo, sino que hay que hacer emergencia climática. Y de hecho ahora los medios de comunicación, ya más que hablar de cambio climático, dicen directamente emergencia climática. Fijaos cómo se va imponiendo un nuevo lenguaje cada vez más contundente y, cómo no, que indica esa emergencia, que hay que hacer algo rápidamente, sí o sí. Se han dado una serie de datos aquí, ¿verdad? Bien, lo interesante, ahora lo vamos a ver en el siguiente artículo, pero la parte final es sumamente significativa. Nicole Schwab, hija de ya sabéis quién, el que originó toda esta cuestión del Foro Económico Mundial y que precisamente ella misma llega a hablar de que, bueno, el COVID, ¿para qué sirvió? Pues sencillamente para ver lo que puede llegar a suceder con los bloqueos climáticos que ahora vendrán. Al menos es lo que nos están diciendo. Y el COVID sirvió para esto, para ver hasta qué punto la gente acepta las medidas autoritarias. Y todo esto tiene que conllevar el gran reseteo, el gran reinicio, lo que hemos tratado ya tantas veces en esta serie de Preparando el Gobierno Mundial. Y que todo esto ya sabéis que va vinculado ¿a quién? Luego lo vais a ver. Después del siguiente artículo lo vais a ver. Total, la frase final es para enmarcar y lo veréis claramente con lo que veremos después del siguiente artículo. Sí, después del siguiente artículo. Recordad esto. Crisis climática busca crear un cambio que no sea incremental para colocar a la naturaleza en el centro de la economía. Esto es lo que ha dicho Nicole Schwab. Por tanto, naturaleza en el centro de la economía. ¿Os va sonando de algo todo esto? Bien, vamos primero a este segundo artículo. El alarmismo climático se basa en la pseudociencia. ¿Y quién dice esto? Lo afirma el Premio Nobel de Física. Fecha 19 de agosto de 2023. John F. Clauser, Premio Nobel de Física en 2022, ha denunciado la pseudociencia que sustenta el alarmismo actual sobre el cambio climático y que amenaza el bienestar de miles de millones de personas. Mirad qué llega a decir. Esta semana el doctor Clauser ha firmado la Declaración Mundial sobre el Clima, uniéndose a más de 1.600 científicos que niegan la existencia de la llamada emergencia climática. Es interesante porque esto normalmente poco se oye en los medios de comunicación, que haya gente que sean científicos, y en este caso un premio Nobel, que sea capaz de ponerse en contra de esta cuestión. Entre otras cosas, la declaración afirma que los modelos climáticos han demostrado ser inadecuados para predecir el calentamiento global, que el dióxido de carbono, el CO2, no es un contaminante y que el cambio climático no ha aumentado los desastres naturales. El archivo geológico revela que el clima de la Tierra ha variado desde que existe el planeta, con fases naturales frías y cálidas, señala la declaración. La pequeña edad de hielo terminó hace tan solo en 1850. Por lo tanto, no es sorprendente que ahora estemos experimentando un periodo de calentamiento. Además, el mundo se ha calentado significativamente menos de lo previsto por el IPCC,
el panel intergubernamental sobre el cambio climático, sobre la base del forzamiento antropogénico modelizado, afirma el texto, y la brecha entre el mundo real y el modelizado nos dice que estamos lejos de comprender el cambio climático. No hay pruebas estadísticas de que el calentamiento global esté intensificando los huracanes, inundaciones, sequías y catástrofes naturales similares o haciéndolos más frecuentes, declara, mientras que hay abundantes pruebas de que las medidas de mitigación del CO2 son tan perjudiciales como costosas. Dado que no existe una emergencia climática, no hay motivos para el pánico y la alarma, afirma el documento. Nos oponemos firmemente a la dañina y poco realista política de CO2 neto cero propuesta para 2050. Vaya declaraciones, ¿no? Por su parte, el doctor Clauser, que ganó el Premio Nobel en 2022 por un innovador experimento que reivindicaba la mecánica cuántica, ha insistido en que las políticas públicas deberían centrarse en aumentar la prosperidad, facilitando el acceso a energía barata, en lugar de intentar disminuir las emisiones de CO2. La narrativa popular sobre el cambio climático refleja una peligrosa corrupción de la ciencia que amenaza la economía mundial y el bienestar de miles de millones de personas, ha afirmado. La ciencia climática errónea ha hecho un metástasis en una pseudociencia periodística de choque masivo. Según Clauser, la pseudociencia se ha convertido en chivo expiatorio de una amplia variedad de otros males no relacionados y ha sido promovida y extendida por agentes de marketing empresarial, políticos, periodistas, agencias gubernamentales y ecologistas igualmente equivocados. Vaya declaraciones hace este señor, ¿eh? La actual crisis energética mundial, que hace más difícil proporcionar un nivel de vida decente a la gran población mundial, se está viendo innecesariamente exacerbada por una ciencia del clima incorrecta, afirmó. El mes pasado, Clauser dio una charla en el evento Quantum Corea 2023, en la que denunció la peligrosa proliferación de pseudociencia. En concreto, Clauser dijo que el Panel Internacional sobre el Cambio Climático de la ONU, el IPCC, es una de las peores fuentes de desinformación peligrosa. Cuidado. Si estás haciendo buena ciencia, puede llevarte a áreas políticamente incorrectas, advirtió a su audiencia. Puedo decir con confianza que no hay una crisis climática real y que el cambio climático no causa fenómenos meteorológicos extremos, afirmó. Bien, pues supongo que con estas declaraciones muchos amigos no le van a quedar, aparte de esos 1.600 científicos y gente que secunda esos conceptos que él declara. Pero el resto, evidentemente no. Y hay alguien que no lo secunda para nada. Y antes he dicho que después de este artículo vamos a ver la clave de todo, porque esto hemos visto también por la señora jovencita Schwab, que esto va relacionado con la naturaleza, centro de la economía, que va relacionado con el reseteo, el gran reseteo. Pues mirad por dónde. ¡Voilá! Aquí lo tenéis. Laudato si. Sí, Laudato si. No, pero no creáis que esto va de la encíclica del Papa Laudato si, porque ahora el Papa, fijaos, están diciendo que hay que declarar emergencia climática y rápidamente. ¿Qué sucede? Declaraciones del Papa. Mira por dónde, aquí las tenéis. Y lo vamos a ver en dos artículos distintos, donde dan detalles adicionales uno respecto al otro. El Papa Francisco anuncia que está escribiendo una segunda parte de Laudato Si, y esto aparecía ayer, 21 de agosto de 2023. Bien, ¿vemos venir por dónde va el tema? El Papa Francisco ha anunciado que está trabajando en la escritura de una segunda parte de Laudato Si. Durante una audiencia con una delegación de abogados de los países miembros del Consejo de Europa, llevada a cabo el lunes 21 de agosto por la mañana, el Santo Padre compartió su decisión. Esta noticia llega al final de un discurso en el que el Papa valoró el compromiso de los abogados del Consejo de Europa en la creación de un marco normativo para la protección del medio ambiente.
Aunque no se especifica cuándo se publicará la segunda parte de la encíclica social dedicada a la protección de la casa común, este anuncio sugiere que el Papa Francisco ya está trabajando en una Laudato Si parte 2, una actualización después de 8 años que incluirá problemas actuales y posiblemente considere el impacto de las guerras y los conflictos en la obra de Dios. Claro, faltaba este detallito, ¿no? Pues ya ha llegado el detallito para ellos. Que todo lo están cociendo igual, como han preparado toda esta cuestión del cambio climático, de la economía y tantas cosas más. Fijaos que si habéis seguido hasta aquí todas las conferencias de Preparando el Gobierno Mundial, ya estáis viendo en qué desemboca todo. Tal como estaba previsto, se va a cumplir. Y la profecía nos lo advirtió, y tantos aún no quieren creer en la palabra de Dios y sus profecías bien interpretadas. El Papa explicó a los juristas de los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios de la Declaración de Viena 1993, que con la manipulación de los derechos humanos, el Estado de Derecho ya no estaría al servicio de la persona humana y en cambio se convertía en una versión falsificada y manipulada según intereses económicos e ideológicos. En su discurso, el pontífice recuerda que el llamamiento de Viena pide a los Estados miembros del Consejo que se comprometan con el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial. Un llamamiento, sostiene el Papa Francisco, que tiene lugar en el actual contexto europeo, difícil en muchos aspectos debido, entre otras cosas, a la insensata guerra en Ucrania. El obispo de Roma afirma que estos tiempos de crisis social desafían a las democracias occidentales a responder con eficacia, pero permaneciendo fieles a sus principios que deben ser continuamente recuperados y defendidos. Más tarde, advirtió que el miedo a disturbios y violencias, la perspectiva de trastornos en los equilibrios establecidos, la necesidad de actuar con eficacia ante las emergencias pueden llevar a la tentación de hacer excepciones, de limitar, al menos temporalmente, el Estado de Derecho en la búsqueda de soluciones fáciles e inmediatas. En este sentido, pidió a los abogados de los países miembros del Consejo de Europa que exijan que el Estado de Derecho nunca esté sujeto a la más mínima excepción, ni siquiera en tiempos de crisis. La razón es que el Estado de Derecho está al servicio de la persona humana y pretende proteger su dignidad, y esto no admite excepciones. En su discurso, el Papa Francisco destacó que las amenazas a las libertades y al Estado de Derecho en las democracias no solo provienen de crisis externas, sino también de una concepción errónea de la naturaleza humana que debilita su protección y abre la puerta a abusos bajo la apariencia del bien. Y bajo el título de Derechos Individuales sin considerar el bien común, dicen: el Santo Padre enfatizó que la base de la dignidad humana radica en su origen trascendente, lo que prohíbe su violación, y que esta trascendencia exige que la persona esté en el centro de las actividades humanas, no a merced de modas o poderes temporales. Alertó asimismo sobre la tendencia a reclamar derechos individuales sin considerar el contexto social y el bien común. Hoy en día, en efecto, se tiende a reivindicar cada vez más derechos individuales sin tener en cuenta que todo ser humano está vinculado a un contexto social en el que sus derechos y deberes están ligados a los de los demás y al bien común de la propia sociedad, expresó el pontífice. ¿Os dais cuenta? Sí, hay que ir en una misma línea, y todo lo que no sea esa misma línea, ya ese tu derecho personal de hacer las cosas a tu modo, pues eso no puede ser. Hay que ir todos por el mismo camino, por el bien común. De lo contrario, una disonancia es una tecla que suena fatal y, por tanto, no se va a poder tolerar. El secreto profesional. Por otro lado, elogió el llamamiento de los abogados a vigilar el principio fundamental del secreto profesional, cuya violación deploran en algunos Estados miembros. Comprendo y comparto su preocupación y les animo en su acción, sostuvo. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene el papado también? El secreto de confesión. Recordad esto, ¿eh? Subrayó la importancia de mantener espacios de confianza donde las personas puedan expresarse y compartir sus preocupaciones.
legislaciones para proteger el medio ambiente. En relación con el medio ambiente, el Papa valoró el compromiso de los abogados en la creación de un marco normativo para su protección. Recordó que las futuras generaciones merecen un mundo habitable y resaltó la responsabilidad de cuidar la creación divina y que ello nos inviste de serios deberes para con la creación que hemos recibido de las manos generosas de Dios. Gracias por esta contribución. Estoy escribiendo una segunda parte de Laudato Si para actualizar los problemas actuales, anotó. El obispo de Roma concluyó alentando a los abogados a continuar ejerciendo su profesión al servicio de la verdad y la justicia, elementos esenciales para construir la paz global y la armonía en la sociedad. Que la Virgen María y San Ivo les protejan y les conserven. De corazón les bendigo y les pido que por favor recen por mí. Gracias. Así acababa este discurso entresacado del total de lo que dijo, pero que ya veis por dónde va todo. Ya se reúne a los abogados de Europa para que vayan en consonancia con una serie de directrices por el bien común. Y que, dados los problemas que hay, incluida la guerra de Ucrania, esto quiere decir que las cosas hay que actualizarlas porque son peor que antes. Y al actualizarlas hace falta una encíclica Laudato Si, segunda parte. Bueno, pues, ¿queréis más datos, más detalles? Aquí los tenéis. El Papa Francisco dice, estoy escribiendo una segunda parte de Laudato Si, y este es otro medio católico que nos dice lo siguiente. Estoy escribiendo una segunda parte de Laudato Si para actualizar los problemas actuales. Así se ha expresado el Papa esta mañana al dirigirse a una delegación de juristas de los Estados miembros del Consejo de Europa, firmantes del llamamiento de Viena, mientras los fenómenos extremos siguen afectando a las poblaciones de todos los continentes del mundo. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, señaló que se trata de una carta que pretende hacer frente en particular a las recientes crisis climáticas. Pues estas crisis climáticas es lo que aquí relacionan con los desastres en todo el mundo. Recordad lo que acaba de decir en el artículo anterior ese premio Nobel y 1.600 científicos más con él. Bueno, aquí creo que hay algo que queda en el aire, que no se deja, mejor dicho, que se deja y no se trata, y es todo lo que tiene que ver con ese tipo de armamento geofísico, capaz de alterar el clima, de causar ciertas desgracias que podríamos llamar climáticas, cada vez peores consecuencias en muchas cosas, y de todo esto no se habla nada. Bueno, gracias a Dios lo presentamos en las conferencias que pudimos allí tratar en Costa Rica, mostrando tantos datos que mucha gente no tiene ni idea de todo ello, pero que son una auténtica realidad. Bueno, parece ser que hay científicos que no lo saben, o al menos no lo expresan, pero gracias a Dios los datos están. Y ahora ir sumando datos y, en consecuencia, ya veis a dónde nos van a llevar con todo esto. Francisco, durante la audiencia de hoy, expresaba su aprecio por el compromiso en el desarrollo de un marco normativo a favor de la protección del medio ambiente. No debemos olvidar nunca que las jóvenes generaciones tienen derecho a recibir de nosotros un mundo bello y habitable. Fijaos cómo va hablando de las generaciones futuras y en ningún momento habla de que esto se acaba con la segunda venida de Cristo. No, no. Y que esto nos inviste de serios deberes hacia la creación que hemos recibido de las manos generosas de Dios. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidar esa creación de Dios, pero bajo los parámetros que ellos indican. Va así. Y por tanto, esos parámetros hay que seguirlos y los juristas se van a encargar de que sí o sí se pongan sobre la mesa y otra cuestión que sea contraria a eso, que difiera de eso, no, pues ya sabes lo que te va a tocar, ¿no? Esto es interesante porque aquí en ningún momento se habla, como os decía, de que con la segunda venida de Cristo en 2031 esto se acaba y que hay todo un cambio verdadero, pero ya no en este mundo. ¿Pero por qué no hace mención de todo ello? Porque ellos saben que antes vendrá Satanás haciéndose pasar por Cristo. En ese poco tiempo antes, ¿qué se creerá? Pues que por fin habrá llegado el Mesías
por fin habrá una unidad a nivel mundial y por fin las generaciones podrán seguir adelante en ese comienzo del milenio tan largamente esperado, 1000 años de paz. Bien, pues todo eso es lo que va a hacer caer en esta trampa satánica, a través del papado y de otros, como el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué trampa? Pues en prepararse para hacer cosas y, sin darse cuenta, llevar al mundo a los pies del mismo Satanás. Bueno, algunos lo saben, otros no, desde luego. Pero ya veis cómo son capaces de mover toda la cuestión para que nadie pueda decir no a nada de ello. Laudato Si es la segunda encíclica de Francisco. Publicada el 18 de junio de 2015, lleva la fecha del 24 de mayo del mismo año, solemnidad de Pentecostés. Interesante, ¿eh? No sacó esa encíclica en ningún otro momento. ¿Por qué en Pentecostés? Porque en Pentecostés, ¿qué se iba a hacer? La evangelización a todo el mundo, con un gran poder del Espíritu Santo. Esto es lo que aconteció con los discípulos. Pues, ¿de qué se trataba con la encíclica Laudato Si? Pues de lo mismo, pero en vez de con la verdad, con todo lo que Satanás promueve como si fuera cierto. Y mira por dónde la encíclica Laudato Si, que parecía la solución para el mundo, como lo era Pentecostés. Pero qué diferencia, ¿eh? El documento dedicado al cuidado de la casa común toma su título del incipit del Cántico de las Criaturas de San Francisco y se abre de la siguiente manera. Laudato Si, mi Signore, cantaba San Francisco de Asís. En este hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la que compartimos la existencia y como una hermosa madre que nos acoge en sus brazos. Alabado sea, Señor mío, por nuestra querida Madre Tierra, que nos sustenta y gobierna y produce frutos diversos con flores y hierba de colores. Fijaos qué fácil es mezclar la naturaleza con la Madre Tierra de un modo que nos lleve, ya sabéis a quién, ¿eh? A un culto pagano absoluto que surgió cuando, de un modo especial después del diluvio, y que, en definitiva, iba todo de panteísmo, y que todo iba relacionado con una mujer que haría de madre y que serviría como madre de todos, especialmente de uno en concreto, sí, pero que a su vez serviría como el emblema para todos. Lo que terminó pasando el catolicismo a los poderes de una tal Naama o Semiramis o Isis, a lo que pasó a ser la Virgen María, a lo que era el niño Tamuz en un inicio, con lo que le aplicaron a María con Jesús. Y eso es lo que próximamente presentaremos, si Dios quiere, en conferencias públicas de un modo rotundo, demostrando que esto no son bromas y que esto es un plan urdido por Satanás desde hace miles de años, que ahora, precisamente ahora, en breve, va a dar su fruto, pero total. Y nosotros vamos a vivir esos momentos. Un privilegio que tantos han deseado ver en la historia al conocer las profecías y que no han llegado. Pero nosotros hemos llegado a ese punto. Y siguen diciéndonos esto. El propio Papa quiso aclarar el sentido de esta encíclica poco después de su publicación en la audiencia del 21 de julio de 2015 a los participantes en el taller titulado Esclavitud moderna y cambio climático, el compromiso de las ciudades. Atención a esto, el compromiso de las ciudades, ¿eh? Esta cultura del cuidado del medio ambiente no es solo, lo digo en el verdadero sentido de la palabra, una actitud verde, es mucho más. Cuidar el medio ambiente significa tener una actitud de ecología humana. Es decir, no podemos decir que la persona está aquí y la creación, el medio ambiente están allí. La ecología es total, es humana. Y esto es lo que he querido expresar en la encíclica Laudato Si, que no se puede separar al hombre del resto. Hay una relación recíproca, tanto del medio ambiente sobre la persona como de la persona en el modo en que trata al medio ambiente, y también el efecto rebote contra el hombre cuando se maltrata el medio ambiente. Por eso, cuando me hicieron una pregunta respondí, no es una encíclica verde, es una encíclica social. Porque en la sociedad, en la vida social de la humanidad, no podemos prescindir del cuidado del medio ambiente. Además, el cuidado del medio ambiente es una actitud social que nos socializa en un sentido o en otro. Cada uno puede darle el valor que quiera,
Por otro lado, nos hace recibir, me gusta la expresión italiana cuando hablan del medio ambiente, de la creación, de lo que se nos ha dado como don, que es el medio ambiente. Fijaos cómo todo lo lleva a la cuestión de la persona, porque el medio ambiente afecta a las personas y lo que hacemos nosotros afecta al medio ambiente, todo tiene su repercusión contra el propio ser humano y esto hay que regularlo a todos los niveles y la economía debe ir centrada en no destruir medio ambiente y en consecuencia cuidar de la persona. Es un planteamiento precioso, pero que ya sabéis que esto al final ¿a dónde lleva? A la ley dominical. Porque el domingo va a ser la solución ya definitiva para arreglar toda esta cuestión. Esta cuestión y toda la cuestión humana. Sí, que va mucho más allá de un solo ser humano. Va de familia, va de trabajo, va de sociedad. Por tanto, ¿aún no lo sabéis que la encíclica Laudato Si contiene la ley dominical para salvar el mundo? Pues esperemos a ver qué pondrá en esta segunda, porque el tiempo cada vez está más llegando a su final y cada vez está llegando más el punto de imponerse la ley dominical. Pero para eso era necesario ir trabajándolo, pero no poco a poco, deprisa, deprisa, y ahora acelerando, y cómo no, ¿por qué? Porque es emergencia climática. En la encíclica menciona que eligió el nombre de Francisco como guía e inspiración para su pontificado. Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo débil y de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad. Es el patrón de todos los que estudian y trabajan en el campo de la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Fijaos el vínculo que busca entre los creyentes y no creyentes a través de Francisco, San Francisco de Asís, pero ¿a través de qué? Del medio ambiente, así todos unidos. El ecumenismo también del medio ambiente. Mostró una especial preocupación por la creación de Dios y por los más pobres y abandonados. Amó y fue amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Fue un místico y un peregrino que vivió con sencillez y en maravillosa armonía con Dios, con los demás, con la naturaleza y consigo mismo. En él vemos hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Y yo digo, y qué bien lo ha trabajado Satanás con tantos años de anticipación, poniendo a ese personaje en el momento histórico que apareció, haciéndole ver, ya sabéis qué tipo de cosas, y hablamos sobre San Francisco de Asís, con sus estigmas y toda la cuestión de espiritismo sobre él. Pues bien, resulta que Satanás lo hizo todo, porque al final eso, mira por dónde, dará sus frutos. Sí, la agenda satánica. Hay tanta gente aún no cree que hay una agenda satánica marcada desde hace miles de años. Y apela al desafío urgente de proteger nuestra casa común para construir un futuro mejor para toda la humanidad sin excluir a nadie. Hago un llamamiento urgente a un diálogo renovado sobre cómo estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una confrontación que nos una a todos, porque el desafío medioambiental que estamos viviendo y sus raíces humanas nos afectan y nos tocan a todos. El movimiento ecologista mundial ya ha recorrido un largo y rico camino y ha dado lugar a numerosas agregaciones ciudadanas que han fomentado una toma de conciencia. Por desgracia, muchos esfuerzos por buscar soluciones concretas a la crisis medioambiental se ven a menudo frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por el desinterés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos hacia las soluciones, incluso entre los creyentes, van desde la negación del problema hasta la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Qué interesante, la negación del problema y hasta la indiferencia. Pues que se lo digan al premio Nobel, Necesitamos una nueva solidaridad universal. Como dijeron los obispos de Sudáfrica, se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por los seres humanos a la creación de Dios. Qué interesante, una nueva solidaridad universal. ¿Os dais cuenta? Sí, es el ecumenismo también del medio ambiente, señores. Y este abarca a los ecumenismos interreligiosos o solo de cristianos, porque va más allá, abarca también a los ateos incluso.
Todos podemos trabajar juntos como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno con nuestra propia cultura y experiencia, nuestras propias iniciativas y capacidades. Pues bien, esperaremos con gusto a ver la encíclica Laudato Si y nos la leeremos entera para desgranar una vez más, como hicimos con la primera, dónde estaba la gran cuestión, también marcada, pero a su vez camuflada, casi escondida, que si no empiezas a leerla y a estudiarla en sus detalles, no te das cuenta, pero allí ya estaba la ley dominical. Han pasado 8 años, corría el año 2015, y el tiempo se les acaba. Todo va peor. Incendios por todos lados, desgracias por todos lados, cambio climático. Curioso, porque claro, empiezas a ver y resulta que de cambio climático provocando eso no es exactamente así, porque casi todos los incendios son provocados. Y algunos con declaraciones que aparecen de bomberos o gente implicada en las desgracias, que son los que las sufren, que dicen que han tenido problemas porque no dejaban que llegaran las soluciones. Sí, impresionante, ¿no? Bueno, pues esas cosas pasan. Y ahí están. Otra cosa es que no todo el mundo lo conoce, pero las declaraciones de gente así están. Bueno, pues nada, esperaremos esa encíclica para ver cómo aprietan más las clavijas, porque el tiempo se les acaba y lo saben, y van a hacerlo todo para aplicar la ley dominical 3 años y medio antes del retorno de Cristo. Sí, preparémonos porque eso se acerca. Y esto quiere decir que nos van a apretar aún mucho más con todo esto y con las guerras. Sí, desde luego. Y hará falta una solución y ellos la van a dar y la gente se la va a tragar. Todo por desechar la palabra de Dios, que nos advertía de todo este movimiento desde hace miles de años y que ahora lo tenemos ante nosotros. Los últimos coletazos de Satanás, aprovechando a mover a sus peones, el Vaticano, Estados Unidos y los que los acompañan. Pero además otros que también son movidos para generar confrontación y que desde luego, vaya cosa vamos a vivir en tan poco tiempo y la gente ni se imagina. Pero lo peor es que toda esta cuestión va a llevar también a un problema en las ciudades. Sí, es cierto, ya sabemos por el espíritu de profecía que a ser posible no se debe estar en ciudades. Si se puede estar en el campo, mucho mejor. Algunos, por desgracia, deberán quedarse hasta el fin en las ciudades. Y no será por desgracia, porque muchos se tendrán que quedar para dar un mensaje final allí también. Pero el problema es que ahora ya sabéis lo que van preparando, la ciudad de los 15 minutos, en que todo esté a 15 minutos de ti y que cada vez los perímetros de tu alcance sean menores. Bueno, pues todo esto lo debemos conocer, porque se está preparando algo. Y el tiempo es corto y desde luego lo van a aprovechar. Pero el pueblo de Dios debe aprovecharlo también para dar el mensaje del cuarto ángel con claridad, porque todo se nos viene encima. Y esto, que en un principio parece ser bueno, ¿y qué? Para muchos dirán, bueno, ¿y qué? ¿Todo esto es bueno? No saben la trampa que hay detrás y debemos decírsela para que despierten antes de que sea demasiado tarde. Para finalizar, aquí tenéis el momento en el que el Papa precisamente expresa lo que habéis visto en estos 2 últimos artículos y habla de esa segunda parte de Laudato Si. Bueno, ya lo habéis oído. El por qué no ha hecho todo el programa durante estos días apareciendo en todos lados, ¿por qué es? Porque también está escribiendo la encíclica Laudato Si, segunda parte. Yo no sé si la escribe él directamente o tiene sus colaboradores que lo van haciendo, pero sea como fuere, desde luego le da el beneplácito de arriba abajo. Una vez más, la bestia haciendo su papel, y lo está haciendo muy bien porque está embaucando al mundo entero. Y los pocos que no están siendo embaucados, desde luego, vaya futuro les espera. Pero a todos ellos démosles el mensaje a ver quién de ellos reacciona. El Papa seguro que no, porque ya puede ir pidiendo oraciones por él, que está perdido. Sabe lo que está haciendo a plena conciencia. Sabe que es un servidor de Satanás. Los demás,
pues ojalá reaccionen, ojalá. Y mientras seguiremos dando el mensaje con claridad, guste o no guste. Pero el mensaje debe ser conocido. Las señales del fin delante vuestro. Maranata 2031. Dios os bendiga.